Camilo les va a entregar un souvenir que hice para que pongan en el libro o en el cuaderno y se acuerden de algo de lo que hemos presentado hoy. Para mí no hay justicia para las víctimas, sino hay un reconocimiento de los actores armados de la guerra, que han sido también las víctimas y que han sido personas que han tenido que asumir esa lucha armada para defenderse de un estado de cosas que no les permite vivir dignamente. Entonces yo escogí dos fragmentos de dos prólogos, de dos libros que para mí han sido hermosos y me han inspirado a hacer ese intento de reconstruir la historia de Colombia que hago desde hace varios años. El primero es de un libro que se llama Papá son los muchachos, que escribió Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista, con la ayuda de José Antonio Jiménez, dos militantes del ELN, y que es un libro hermosísimo porque ellos cuentan en sus palabras de campesinos cómo fue el origen del ELN y por qué apareció esa guerrilla en Colombia. El prólogo lo hace el padre Javier Giraldo, que le ha dedicado también toda su vida a reconstruir la historia de la lucha armada y a reconstruir a esos actores de la lucha armada que son religiosos, que están vinculados con la iglesia. Rescatar la memoria vivencial de la guerra. Uno de los retos que todo proceso de paz debe enfrentar es el que se refiere al dilema memoria-olvido. Cuando se reflexiona sobre los caminos para ponerle fin a un conflicto armado, muchos profesionales de diversas disciplinas recomiendan la estrategia del olvido, teniendo en cuenta que la guerra es también un desbordamiento de la emotividad y cualquier ejercicio de recuerdo despertaría nuevamente esa emotividad destructiva. Otros consideramos que la memoria es uno de los ejes fundamentales de una estrategia de paz no ficticia, pues poner ante la conciencia lúcidamente lo ocurrido es lo único que puede desvelar el sentido y sinsentido de lo vivido. Poner a la vista los hilos racionales o irracionales de las situaciones conflictivas y despejar el camino de un futuro sin conflicto. A mi modo de ver, es imposible construir responsabilidad frente al futuro sobre una base de irresponsabilidad frente al pasado, cuando éste queda silenciado o sepultado bajo espesas capas de olvido. Todos lo sabemos y lo reconocemos. Colombia ha vivido muchas décadas de violencia, de guerra interna, que ha dejado huellas imborrables en toda la sociedad, ya que pocas personas o familias han escapado a sus efectos y secuelas. La literatura sobre violencia inunda nuestras librerías y dentro de ella, la de crónicas de guerra ocupa un alto porcentaje. Sin embargo, el sesgo es evidente. La crónica de guerra que aparece en estos relatos, este libro, impresiona por su espontaneidad y por dar acceso a una cotidianidad genuinamente campesina, encuadrada en la cultura de la pobreza, donde se encarnan sin tapujos ideológicos los valores de la solidaridad, de la resistencia a la opresión y de la búsqueda de utopías sociales y políticas dentro de la sencillez más descarnada de las familias y de los conglomerados rurales donde toman cuerpo los sacrificios y tragedias de la guerra, donde el hambre, las penurias y las lágrimas alternan con un ejercicio militar incipiente y precario, contrario a lo que nos muestran los medios. Impresiona descubrir aquí los orígenes de una vertiente de la insurgencia nacional, historiografiada de otras mil maneras por el discurso oficial y dominante, para ser ubicada mediáticamente en los imaginarios del terror. Antes de que sea muy tarde, los colombianos debemos rescatar al máximo la memoria vivencial de la guerra, la única que puede construir un sentir ético que roture caminos de paz hacia el futuro. Y voy a leerles también, les recomiendo mucho este libro, es demasiado, pues como que le abre un mundo distinto para entender realmente cuáles son las razones del conflicto armado. Y quería leer también, el libro se llama Papá son los muchachos. Y voy a leer también un fragmento del prólogo que le hace Fidel Cano a este libro, A lomo de mula, de Alfredo Molano, que es una historia también sobre las FARC, construida a partir de las voces de los campesinos. Y entonces Fidel Cano, no sé, cuando yo leí ese prólogo me causó muchísima emoción, como la manera en que Fidel Cano
contaba cómo empezó el espectador a pensar este libro. Les voy a leer 2 pedacitos cortos. Se acercaba la conmemoración, ¿es esa una palabra apropiada?, de los 50 años de las FARC, cuando me sonó el teléfono una mañana y escuché a Alfredo Molano al otro lado de la línea, entusiasmado y queriéndome contagiar de su entusiasmo para que el espectador se montara en la idea de hacer unos viajes imposibles a la entraña de la historia de las FARC. Eran esas zonas de todavía muy difícil acceso, con dificultades de seguridad y, en todo caso, a las cuales llegar resultaba muy costoso. De Contera, ahí estaba el dilema. Eran esas crónicas que me planteaba Alfredo la mejor manera de documentar 50 años de nuestro conflicto. ¿No sería esa una vía muy parcial de contar la realidad? Esa mirada desde la orilla izquierda del río podía ser una afrenta para un país adolorido por tantos años de violencia y cada vez más intolerante ante los grises de nuestro conflicto. Un recuento de corte enciclopédico con citas a pie de página, como el que hicieron por aquellos días los demás medios de comunicación, posiblemente hubiera sido un camino más seguro, menos arriesgado y mucho más económico para cubrir esa histórica fecha. Pero era Molano el que me llamaba por teléfono desde su casa en La Calera. Nadie sino él podía montarse en un viejo jeep, después en una mula, otro rato a pie, pasar retenes y peligros con la simple palabra pacífica de Baqueano Ilustrado y volver con una crónica de viaje que explicara desde el territorio donde nació y echó raíces el conflicto, lo que para muchos colombianos carece de explicación. En algún momento sus colegas en la academia miraron con recelo su método de documentar la historia. 40 años, por ejemplo, tuvo que aplazar su título de doctorado como becario de la Sorbona, porque para esa academia lo que dice y vive la gente no tiene mayor valor. Allá ellos con sus ideas de rigor, aunque con los años la academia menos ortodoxa ha comenzado a valorar el aporte. Lo cierto es que si la academia se privó de integrar al conocimiento la voz de los campesinos, las minorías étnicas y los testigos y protagonistas de la guerra, el periodismo se ganó a un excelso reportero de un país que existe y es real, pero que no se cuenta y quizá por eso mismo no cuenta. No hay manera de que se cumplan los acuerdos de paz si no se reconoce que hay unos actores y que esos actores tienen un valor para la historia nuestra. No se le hace justicia a las víctimas solamente hablando de lo que sufrieron. Se le hace justicia a las víctimas hablando de quienes estaban peleando por ellos, quienes nos siguieron tratando de que el mundo fuera distinto. Eso es lo que yo creo como